Hola a todos, vamos a trabajar con la guía número 13, correspondiente a geometría, la unidad eje temático de geometría. Y básicamente vamos a ver lo más básico de geometría, triángulos, teorema de Pitágoras y asuntos relacionados con eso. Algunos conceptos como básicos. eh, bueno, acá la idea de ángulo. La medida de un ángulo puede ser agudo cuando mide entre 0 y 90. Puede ser un ángulo recto cuando se trata de un ángulo de 90, un ángulo obtuso cuando es más de 90 pero menos de 180, y también un ángulo extendido que mide 180. Por supuesto, completo que es 360. Esos son los conceptos básicos de los ángulos, los que son los necesarios que tenemos que saber eh, para entender de mejor forma los problemas de geometría. Un poquito más de lo mismo. Esto no se puede leer, pero nada es tan importante. Quizás lo que importa acá, mayormente los ángulos adyacentes. Uno tiene una línea, es esta línea de acá me refiero, es de una línea. Y acá tengo un ángulo, por ejemplo, voy a inventar de 120, de 60, por ejemplo. Como estoy en una misma línea, acá todo esto tiene que sumar 180, por lo tanto este es 120. O sea, son ángulos adyacentes, eh, comparten básicamente una línea, digamos. ¿Ya? Eh, Están los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, son estos dos que están acá y tienen la misma medida. ¿Ya? Y asimismo los que están en celeste tienen la misma medida. Los que acá pinto verde también tienen la misma medida. ¿Ya? Son los ángulos opuestos por el vértice. Ahí puedes leer todas estas cosas con detalle, pero me voy a ir a lo más importante. La bisectriz de un ángulo, la bisectriz de un ángulo es una línea, digamos, un segmento o puede ser una recta que divide el ángulo en dos iguales. Entonces, imaginemos que este ángulo mida 60. Entonces, la bisectriz va a ser que cada ángulo quede en 30 y 30. ¿Ya? Esto, el ángulo entre paralelas, lo vamos a manejar. Tenemos dos paralelas que le vamos a llamar L1 y L2, que son atravesados por una recta que le vamos a llamar transversal. Y a partir de eso se genera la siguiente figura. No voy a marcar la transversal. Entonces, por supuesto, los ángulos que están opuestos por el vértice son igual. Por ejemplo, el 2 tiene que ser igual al 4. Y esto mismo se va repitiendo abajo. Es como si yo tomara eh, esta sección del dibujo. La voy a marcar. Es como si yo tomara eso y eso mismo lo repitiera acá. Entonces, como el 2 y el 4 es igual, acá significa que el 6 y el 8 también son iguales. ¿Ya? Entonces, como que si yo trasladara la paralela L1 a la paralela L2 o viceversa, entonces los ángulos te quedan iguales. En este caso, los ángulos que están en verde son iguales. Y análogamente, los ángulos que voy a pintar acá en celeste también van a ser iguales entre ellos. ¿Ya? Eso es para trabajar con ángulos entre paralelas. ¿Ya? Bueno, un polígono es una figura plana eh, que está formado por segmentos rectos, obviamente no consecutivos para que pueda ser cerrada. Y bueno, dentro de ese polígono podemos distinguir lo que son los lados. Los lados, por ejemplo, estos lados, lo que son los vértices, donde se unen los lados, y lo que son los diagonales, que son segmentos que unen dos líneas, o sea, segmentos que unen dos vértices del polígono, pero que no son lados. Un ángulo interior, un ángulo que está dentro del polígono, y un ángulo exterior, un ángulo que se forma por la proyección de un lado del polígono con otro lado del polígono. Por supuesto, acá, importante, el ángulo interior con el exterior, como son adyacentes, tienen que sumar 180. Esto es súper importante. Clasificación de los triángulos. Vamos a decir que el triángulo es acutángulo cuando los triángulos son agudos.
¿ya? O sea, todos los ángulos miden menos de 90. El rectángulo, cuando dentro del triángulo hay un triángulo que mide 90. Y estos ángulos cuando hay un ángulo que mide entre 90 y 180. ¿Ya? Eso he mirado desde perspectiva de los ángulos. También podemos clasificar los triángulos de acuerdo a escaleno, cuando tienen los tres lados distintos. Y además de tener los tres lados distintos, tienen los triángulos distintos. Entonces ese ángulo es distinto al de acá, el distinto al de acá. Son tres lados distintos y triángulos distintos el escaleno. El isósceles, que tiene dos lados iguales. Acá hay unas cosas que voy a agregar. El lado distinto se llama base. Y el triángulo isósceles, además de tener dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Y acá lo importante es que los ángulos iguales se encuentran en la base, o sea, se encuentran en el lado distinto. Y por último, está el triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene los tres lados iguales y además los tres ángulos iguales. Como tienen que sumar 180, cada uno tiene que ser 60. Entonces, cada vez que nos dicen un triángulo equilátero tenemos mucha información porque tenemos tres ángulos y tres lados iguales. Algunas propiedades importantes de los triángulos. Bueno, acá, para que se pueda formar un triángulo, la suma de dos lados siempre tiene que ser el mayor al tercero. Por ejemplo, perdón, vamos a hacerlo en ese mismo orden. B más C tiene que superar a A, A más C tiene que superar a B, que es lo que está escrito ahí básicamente, y A más B tiene que superar a C. Esa es la condición para que eh, se forme un triángulo. ¿Ya? ¿Qué aspecto importante acá? Quizá el más importante, pero bien conocido, es que los ángulos interiores en un triángulo suman 180 y asimismo los ángulos exteriores tienen que sumar 360. ¿Ya? Y entonces ahora es un dibujito acá. La idea es la siguiente. Bueno, acá se refiere al triángulo de arriba, entonces. Bueno, como habíamos dicho, alfa más beta más gamma es 180. Y a partir de eso, proyectando un lado hacia afuera, podemos generar alfa prima. Por ejemplo, ahí gamma prima. Ahí, por ejemplo, beta prima. Y estos ángulos exteriores, son los que están acá, suman 360. ¿Ya? Además, acá hay otra propiedad que la vamos a escribir acá. Es que si yo sumo dos ángulos interiores, me da el exterior del otro ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, acá, alfa más beta, sumo esos dos, me da el exterior del otro ángulo, o sea, me da gamma prima. Si yo digo beta más gamma me da alfa prima. Y si yo digo alfa más gamma, me da el exterior del otro ángulo, beta prima. Entonces eso nos puede servir en algún ejercicio para cortar cálculos, básicamente, que es lo que está escrito acá. Aquí hay otra propiedad también que la puedes leer que no es tan importante, no, bueno, la voy a ver, la voy a ver mejor, por si acaso. En todo triángulo o lado mayor se lo pone ángulo opuesto mayor. Entonces, imaginemos que tenemos un triángulo que mida 70, 60, 50. Ya, no está a escala, por supuesto. Entonces, tenemos el ángulo más chico, 50. Y como 50 es el ángulo más chico, significa que este, el lado opuesto es el más chico. Entonces, ese es el más pequeño. Entonces, este es el más chico. Y como acá, por ejemplo, hay 70, el 70 tiene que tener el lado opuesto, el más largo, significa. Como el mayor de los ángulos, significa que su lado opuesto es el más largo. Entonces, este lado vamos a poner acá P, es el más grande. Y 60, como está entre 70 y 50, este es el lado que va a medir, eh, este es el lado mediano, por ponerlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, como el ángulo es 50 el más chico, el lado opuesto a 50, o sea, A, el más chico. Como el 70 es el ángulo más grande, su lado opuesto es el más grande. ¿Ya? Vamos ahora a ver los elementos secundarios del triángulo. Entonces, como decíamos, seguimos con los elementos secundarios del triángulo. Y aquí hay un montón.
Pero los que realmente son importantes acá está la altura, la transversal de gravedad, la simetral, la mediana, se me pasó uno parece, y la bisectriz. Acá ustedes pueden leer esto, pero a mí lo único que me interesa para PAES particular es la altura. ¿Y por qué la altura? Porque la altura está relacionada con el área del triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura partido en todo. Entonces, tenemos que aprender a calcular el área de un triángulo. Entonces, por eso es importante la altura. La otra, tanto como la transversal de gravedad, la bisectriz, la simetral y la mediana, ustedes la pueden leer para entender cómo funcionan, pero para la paz solamente me interesa que manejen bien el concepto de altura. Ya, entonces, voy a ver solamente altura. Altura. Ya, entonces podemos poner que es un segmento que parte en un vértice hacia el lado opuesto, es importante, o proyección. Eso de proyección es importante porque a veces la altura no cae dentro del triángulo. En un segmento que parte en un vértice hacia el lado opuesto, proyección, haciendo un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los tres casos. Entonces, un triángulo acutángulo es como el caso que uno siempre se imagina. Vamos a un triángulo acutángulo, lo vamos a hacer lo mejor, lo más acutángulo posible. Tenemos A, B y C. La altura más o menos ahí y debe caer más o menos 90, entonces por ahí será. Bueno, 90. Esa es la altura de DA. Después la altura de DB, que sería más o menos así, y la altura de DC. Aquí lo más importante es que cae en 90. Este puntito tiene un nombre, se llama ortocentro, y es el punto donde se intersecta la altura. ¿Ya? Entonces en un triángulo rectángulo las alturas funcionan de esa forma. ¿Ya? Acá la confusión es típica, es que la pregunta es si caen en el punto medio del lado opuesto y la respuesta es que no. Eh, Salvo en determinados casos caen en el punto medio del lado opuesto. ¿Ya? Entonces esos casos los vamos a ver al final, pero en general no caen en el punto medio del lado opuesto. Entonces ya tenemos un triángulo quitángulo, dibujamos la altura y más o menos funcionan como lo vimos anteriormente. Si hacemos un triángulo rectángulo, tenemos nuestra 90. Entonces vamos a poner los lados. Entonces acá ponemos A, B y C, por ejemplo. Y la altura que parte de C es como la más lógica de dibujar. Ya. Y acá lo interesante es que la altura, por ejemplo, que parte de B, ya no cae entre medio en el lado como adentro de la figura, sino que esta altura, la única forma de caer 90 en el lado opuesto es irte por a través de un cateto. Entonces esta es la altura de C, la altura de B, esa, coincide con un lado, o sea, esa altura de B es el cateto. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, este cateto que está acá, o ponerle letra. A, C, B. Entonces, em, el lado A de este cateto es igual a la altura desde B, porque coinciden. Porque la única forma de partir en el lado, en un vértice y llegar al lado opuesto o proyección en 90 grados es que irse por la dirección del cateto. Lo mismo acá, si nosotros tenemos acá, para ir hacia el lado opuesto, proyección, y caer en 90, la única forma es irnos a través del cateto. Entonces, acá es interesante porque
Hay dos alturas que calzan con los dos catetos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones por la cual cuando nosotros hacemos base por altura partido en dos, en un triángulo rectángulo, esta fórmula podría ser reemplazado por cateto uno por cateto 2 partido en 2 porque por ejemplo, si el cateto uno fuera AC, sería nuestra base, y la altura sería nuestro cateto dos. ¿Ya? Entonces, una forma de sacar el área del triángulo en un triángulo rectángulo es multiplicar los catetos, porque un cateto va a ser base y el otro va a ser altura. O sea, la multiplicación de los catetos partido en dos. ¿Ya? Entonces, acá lo más importante es acordarse que hay dos alturas que coinciden con los catetos del triángulo rectángulo. ¿Qué pasa con el triángulo de obtus ángulos? Entonces, con el triángulo de obtus ángulos funciona así más o menos. Hay una altura que es bien fácil de hacer, que es la altura de C. Ya, y hay un problema, porque si yo quiero ir de A hasta BC, en la forma que vaya jamás caigo en 90. Siempre que caigo en un ángulo, bueno, obtuso si uno lo ve así, o agudo si uno lo ve del otro lado. Entonces eso no puede pasar, porque no cumple la condición que una altura cae en 90. Entonces, la única forma de que caiga en 90 es que el lado BC se proyecte exteriormente al triángulo, y de esta forma el segmento queda acá. Esa sería la altura de A. Y eso hay que tener ojo, porque en los triángulos obtusángulos, como este, dos alturas van a caer afuera. Entonces esa altura cae fuera del triángulo, en la proyección del lado opuesto. Y eso es importante porque si quisiéramos sacar el área, por ejemplo, y tomáramos este como base, la altura sería esa. ¿Ya? Y de igual forma, entonces ahí tenemos la altura de A. Y de igual forma, si quisiéramos sacar la altura de B, yo podría hacer esto, eso, y jamás caigo en 90. Entonces aquí lo que hay que hacer es básicamente lo mismo, proyectar el lado opuesto hacia afuera, y la altura va a caer por fuera acá. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, este como base, ese sería mi base y esta sería mi altura. Ahí en 90 lo más importante. ¿Ya? Entonces hay dos alturas en el triángulo obtusángulo que quedan fuera del triángulo. Y eso va a ser importante para cuando calculemos el área de los triángulos, que la altura vamos a tener que hacer una línea o fijar en una línea que esté fuera del triángulo. Eso. Bueno, como ya decía, transversales, bisectrices, simetrales. Medianas todas la pueden leer, que significa eso como complementario, pero directamente en la PAE no entra. No está contemplado que sepan eso para la PAES. Eh, pero no es malo saberlo. Hay un montón de información extra. Yo me voy a concentrar solamente en lo importante. Eso sería importante acá para mí. Bueno, en el triángulo equilátero, por supuesto que si el lado vale A, el perímetro es 3A, eso es como bien obvio. Y el área es una de las cosas importantes. El área de un triángulo, por supuesto, es base por altura partido en dos. Entonces, pero en el triángulo equilátero, aparte de eso, uno lo puede calcular de la siguiente forma. El área de un triángulo equilátero es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido 4. Y esa es una de las fórmulas importantes que uno se tiene que aprender. Área de un triángulo equilátero. Y también aquí quiero agregar la altura de un triángulo equilátero. Sería el lado por raíz de 3 partido en 2. Esa sería esta altura. Entonces, para un triángulo equilátero tenemos dos fórmulas que podemos usar. Una es del área, lado al cuadrado por raíz de 3 partido 4, y la altura de un triángulo equilátero. Eso agregarlo solamente. Bueno, Pitágoras, como sabemos nosotros, tenemos ese triángulo, tenemos el que está al frente 90, lo podemos identificar con la hipotenusa, y la otra son los catetos y se cumple aquí. Cateto uno al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. En este caso sería a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Ya. Cosas que tenemos que aprender bien son los tríos pitagóricos. Y esto funciona así. Bueno, aquí hay un montón de tríos pitagóricos. Acá, por supuesto, el uno es el más importante.
el uno, el 3, 4, 5. Y están como ordenados más o menos en orden de importancia. Yo me aprendería estos cuatro nomás. Los otros no creo que sean relevantes. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Imaginemos que nosotros tenemos un triángulo que mide 30, 50 y nos pide. Entonces nosotros tendríamos que usar Pitágoras, pero ese Pitágoras igual es medio complicado porque 50 al cuadrado, 30 al cuadrado, muy difícil. Entonces vamos a ver si tienen relación con un trío pitagórico o con un múltiplo de un trío pitagórico. Entonces tenemos 350 que se parece un poco a la que está acá. Entonces, ¿qué pasaría si ese trío pitagórico lo amplificamos por 10? Acá estamos pensando que este es el cateto, este es otro cateto y este es la hipotenusa, por supuesto. Si esto lo amplificáramos por 10 para que se parezca a esto, sería 30, 40, 50. Ah, y lo mismo que está pasando acá. Entonces el 30 es un cateto, acá está. 50 es la hipotenusa, acá está. Ah, entonces automáticamente el que falta tiene que ser 40. De otra forma también podríamos hacer. Entonces imaginemos que tenemos eh, 10, 24 y queremos sacar eso. Entonces veamos si tiene relación con algún trío pitagórico. Entonces lo tenemos que pensar, 10, 24. Entonces después de pensarlo, ustedes dicen, 10, 24 es como parecido al. Es como 5 12 pero multiplicado por 2. Entonces multipliquemos por 2 esto. Si nosotros multiplicamos por 2 nos queda 10, 24, 26. Justo el que nos falta entonces 26. Entonces el trío pitagórico ayudan a cortar, en vez de hacer los cálculos con Pitágoras, que en algunos casos puede ser cálculo un poco largo y con números grandes, es mucho más fácil ver si es múltiplo o divisor, también podría ser de los tríos pitagóricos que se encuentran acá. Entonces, por ejemplo, veamos un último ejemplo. Si tuviéramos, a ver, em, 4, 7,5x. Si nosotros hiciéramos Pitágoras con esto sería bien difícil porque 7,5 al cuadrado, nos vamos a demorar en calcular eso, más 4 al cuadrado, lo más probable es que la suma quede decimal, después sacar la raíz de un decimal va a ser como bien difícil, pero nosotros nos damos cuenta que tenemos algo parecido acá, por ejemplo en esta línea, y el 8 es la mitad de 4, el 15 es la mitad, o sea, el 7,5, lo dije al revés parece, el 4 es la mitad del 8, el 7,5 es la mitad del 15, entonces al final estoy sacando la mitad de esto, entonces si divido por 2 me queda 4, 7,5 y este debería ser 8,5. Por lo tanto, 8,5. Entonces, sin hacer un cálculo extenso, yo pude calcular la hipotenusa de forma rápida eh, y hubiese demorado por lo menos un minuto y medio en calcular esto, quizás 2 minutos. Y acá lo hicimos en 30 segundos, solo dándome cuenta que es un trío pitagórico dividido en dos. Eh, Algunos triángulos notables que son importantes establecer. Es el triángulo, voy a ponerlo, aquí salen un montón, pero a mí me interesa ver el 90, 45, 45. Entonces siempre pasa lo siguiente en un 90, 45, 45. Si este lado vale A, este también es A porque isósceles tiene dos ángulos iguales, te vale A raíz 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros tiramos un triángulo 90, 45, 45, y este vale, no sé, 5 raíz 2, lo comparamos con eso. 5 raíz 2, entonces esto, si lo comparo, veo que la es 5. Y como el A es 5, automáticamente yo ya sé que este es 5 por esto y este es 5. ¿Ya? Entonces se usan comparándolo. Si yo tengo un triángulo 90, 45, 45, puedo compararlo con este triángulo y ver quién es A, y a partir de quién es A puedo tener los tres lados del triángulo. De igual forma, el otro triángulo que es importante saber es el 90, 60, 30, que tiene nuestro siguiente esquema. Tenemos nuestro triángulo 60, 30 y 90. El que está al frente de 30 es A, el que está al frente de 60 es A raíz de 3 y el que está al frente de 90 es 2A. Entonces imaginemos que nosotros tenemos ese mismo triángulo, 90, 30, 60,
y nos dicen que, por ejemplo, este vale 10 raíces. Entonces, siguiendo el esquema, este va al frente 60, este va al frente 60. Entonces, este tiene que ser igual a ese. Y me doy cuenta automáticamente comparando que A es 10. Y si A es 10, como el que está al frente de 30 es A, entonces acá el que está al frente de 30 también tiene que ser A, y ya sabemos que A es 10. O sea, 10. De igual forma, el que está al frente de 90, 2A, sería este que está acá, que está al frente de 90. Y como A ya sé que es 10, esto vale 20. Entonces, sabiendo un lado, por comparación con el triángulo 90, 60, 30, estos son de memoria, deben ser los de memoria. Entonces, por comparación con el triángulo 90, 60, 30, nosotros podemos sacar los tres lados del triángulo 90, 60, 30 que nos piden, solamente comparando y viendo quién es A. Bueno, ahí está la altura de un triángulo equilátero, que ya lo habíamos visto, el área de un triángulo equilátero. Ah, y me falta algo súper importante que les dije que lo iba a decir y no lo dije. Es que, ¿en qué casos la altura de un triángulo cae en el punto medio? Entonces, recordemos que la altura casi nunca cae en el punto medio, pero hay casos donde sí pasa. Entonces, ¿qué casos son? Triángulo equilátero. Entonces, en el triángulo equilátero, si yo tengo A, B y C, hago la altura, por ejemplo, de A, y yo ya sé que C es igual con S, cae en el punto medio. Hago la altura de B, ya sé que S es igual a S. Hago la altura de C, ya sé que S es igual a S. ¿Ya? De hecho, estos pedacitos son todos iguales, porque hay equilátero. ¿Ya? Pero acá lo que quiero resaltar es que en el triángulo equilátero cae en el punto medio. ¿Ya? Cada altura que yo haga, aparte de ser altura, me va a servir para distinguir que cae en el punto medio y quizás sacar algún cálculo a partir de eso. Solo en el equilátero y también en el isósceles. Pero el isósceles solamente en el siguiente caso. Imaginemos que tenemos el triángulo ABC. Ya. Entonces supongamos que esos son los lados iguales. Y por lo tanto, si esos son los lados iguales, estos son los ángulos iguales, ¿cierto? De esas tres alturas que se pueden hacer, la única que cae en el punto medio es la altura que va hacia el lado distinto. Esa es la distinta que nosotros llamamos base. Y a la altura que va del vértice hacia la base es es la única altura del triángulo que va a caer en el punto medio. ¿Ya? Los triángulos, si yo hago la altura, no tiene que caer en el punto medio, no va a caer en el punto medio. El único que cae en el punto medio en el triángulo isósceles es la altura que va hacia el lado distinto que llamamos base. ¿Ya? Y con eso, conocimiento ya podrían hacer en la guía, básicamente mucho de Pitágoras. Acá Pitágoras, tío pitagórico, ese tipo de cosas. Pitágoras, conocimiento de un triángulo equilátero, área de un triángulo, base por altura partido en dos. eh, Pitágoras, mucho Pitágoras y calcular áreas. Eh, Acá cosas importantes, por ejemplo, en figuras que no podemos calcular el área directamente, quizá calcular el área total y quitarle el área de los triángulos chicos que se forman, pero los triángulos blancos. Y eso es básicamente la idea de perímetro, también hay que tenerla más o menos clara. Eh, Acá, por ejemplo, un triángulo que es obtusángulo, que la altura va a caer afuera, eso también esa idea hay que tenerla clara. Pitágoras, quizá, Pitágoras, conocimiento de triángulo equilátero, básicamente todo lo que hemos visto. En una de estas, triángulo especial, creo que hay que usar en alguna de estas. Pero básicamente lo que vimos en la guía y lo que hemos repasado en la materia y algunos conceptos más. Pero por lo menos gran parte de la guía podrían hacerlo sin complicación. ¿Ya? Eso, quedamos listos con nuestra clase 13 y la revisión la hacemos en el pre.